Que el eterno Dios altísimo sea sobre cada corazón en este día. Damos muchas gracias a Dios porque nos ha concedido esta oportunidad una vez más para poder ir a conocer a Dios a través de su palabra. Quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo sobre esta tierra. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Que esta palabra que en esta hora se va a entregar pueda llegar a cada corazón, a cada ser, a cada cuerpo y a cada alma, para que haya sanidad, para que haya salud, para que haya grato olor. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Quiero invitarle que vaya conmigo a la poderosa palabra de Dios allí en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17. Le damos lectura en el nombre de Jesús y le invito que vaya conmigo a esta poderosa palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo habla a los corintios acerca de la relación con Dios. Cuando el apóstol habla sobre el conocimiento de Cristo, está hablando de una relación, y no cualquier relación, es una relación íntima con nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela de cada cristiano, de cada hijo suyo? Dios siempre anhela una relación íntima, una relación de amor, una relación de buen olor, de fragancia. Amén. Como dice el apóstol, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo vamos siempre en triunfo. En Cristo no hay derrota. En Cristo no hay causas perdidas. En Cristo hay victoria. Es más, Él a nosotros nos ha hecho más que vencedores. El mismo apóstol Pablo, hablando ahora a los romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 37, me parece, dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién cree usted que nos ama de verdad? San Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a los cristianos, no dice a estos solamente, a este grupo, no. Está hablando del mundo. Y aquí vamos a hablar en esta hora sobre la relación de Cristo con el hombre que Él creó, con lo que Dios creó. Amén. Entonces yo quiero invitarle a que nos adentremos en esta palabra porque es preciosa, que podamos entender que nosotros, cuando habla la Escritura de que somos para Él olor fragante, porque somos grato olor, está hablando de una relación íntima con Cristo. Amén. Y la relación con Cristo primordial es de sus ovejas. Y nosotros como ovejas del Señor, ¿cierto? Tenemos que expeler un grato olor. Yo quiero invitarle a que reflexionemos sobre esto. Yo cuando era muy niño, me crié entre las ovejas.
sé de lo que estoy hablando. Y fíjese que a pesar de que la Biblia habla, la palabra de Dios habla y se refiere a nosotros, los hijos de Dios, como ovejas, el olor de la oveja es bien particular. Para que usted sepa, la oveja no es fragante. Es un olor bien fuerte. Yo me crié, como le digo, entre las ovejas y siempre me llamó la atención el olor de las ovejas. Es un olor a cebo. No es un olor grato. Es el olor de la oveja. Hace algunos años atrás, por boca de un siervo de Dios, de un pastor cristiano, evangélico, aprendí algo. Él por primera vez lo dijo, estoy hablando de algo de 20, 25 y quizás más años atrás. Y este varón decía, el pastor tiene que andar olor a oveja. Y yo aprendí ese concepto. Después lo hemos escuchado de muchas otras personas, incluyendo de sacerdotes. Y suena bonito que el pastor tiene que andar olor a oveja. Pero en esta palabra que nosotros estamos leyendo, no está hablando eso. Está hablando más bien, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento, es decir, el olor del pastor. Así que esa expresión tan sublime para muchos no es congruente con lo que enseña la palabra. El pastor no tiene solamente que andar olor a oveja en cuanto a la relación con sus ovejas. Tiene que conocer, como dice allí el libro de Proverbios, el pastor tiene que conocer la condición de la oveja, ¿cierto? El estado de su oveja, dice, que debemos conocerlo, es cierto. Pero más que el pastor ande olor a ovejas, yo creo que la oveja tiene que andar con el olor del pastor. Nosotros tenemos que aprender a andar con el olor del pastor, no con el olor de la oveja. Amén. Ahora, cuando hablamos de que Él nos lleva en triunfo, ¿cierto? Nosotros podemos ver en las Escrituras, y tenemos ejemplos, ¿cierto? Allí en el libro de Oseas, vamos a hablar de 3 pastores en particular. Son muchos más, pero vamos a poner como ejemplo 3 pastores que fueron excelentes pastores, ¿cierto? Fueron el prototipo del pastor. Primero fue Jacob. Jacob fue vencedor. Jacob era pastor de ovejas. Criaba las ovejas de su tío y después criaba las ovejas propias, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver a ese pastor, ¿cierto? Luchando, y nada menos que con el ángel. Y si nosotros vamos al libro de Oseas, yo quiero invitarle que vamos para que podamos meditar realmente qué significa eso. El libro de Oseas, en el capítulo 12, Oseas capítulo 12, versos 3 y 4. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando de Jacob, y con su poder venció al ángel. Verso 4 dice, venció al ángel y prevaleció. Porque cuando se lucha con Dios, se prevalece. Se saca en victoria. Dios lo saca en victoria. Por eso dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y le halló. Y allí dice, habló con nosotros. Eso se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 12, versos 3 y 4. Amén. También tenemos el otro pastor por excelencia, que es David. El rey David, según primero de Samuel más bien dicho, libro primero de Samuel, capítulo 17,
verso 50, dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No se olvide que David fue pastor de ovejas. Por eso tenemos otro pastor por excelencia. Y el tercer pastor, que es el pastor sublime, que es Cristo. Amén. Y Cristo nos enseña allí en el libro de San Juan 16, San Juan capítulo 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo escucho o leo esto, que hubo un hombre que venció al mundo y ese hombre me ha llamado a mí para ser su seguidor, para hacer, como él mismo dijo, mayores cosas que las que yo he hecho vosotros haréis, porque yo voy al Padre, entonces me considero más que vencedor. Y justamente el apóstol Pablo habla sobre esto cuando dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Lo habla la palabra del Señor en Romanos 8:37. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Ahí tenemos nosotros a 3 pastores, ¿cierto?, por excelencia. Nosotros somos sus ovejas. El Señor es el buen pastor. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo también quiero compartir con usted algo acá que es importante. Como le decía yo, el olor de su conocimiento. Y este olor que tiene que ver con la relación íntima, ¿cierto?, con este pastor. Por eso que tenemos que andar olor a pastor, más que olor a ovejas. Amén. Porque primero está la oveja, luego está el pastor y luego está el rey. El rey David fue pastor, ¿cierto?, y después fue rey. Jesucristo, el pastor por excelencia, primero fue cordero, oveja, como dice Isaías 53, si nosotros buscamos, ¿cierto?, Isaías 53, nos habla la palabra del Señor y nos dice, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de mansedumbre, qué ejemplo de humillación, el cual nos lleva a nosotros a meditar que si queremos alcanzar el sitial en que Cristo nos está llamando, tenemos que hacer como Él hizo. Y muchas veces, como dijo Jesús, ¿cierto?, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo creo y confío en Él, que si Él venció, yo con Él soy más que vencedor, porque Él ya lo hizo. Estamos luchando desde la victoria, no desde la derrota, no desde la duda. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros primero a Cristo como cordero, como oveja, llevado al matadero, como dice Isaías, ¿cierto? Luego nosotros tenemos a Jesús como pastor. Eso lo encontramos en 1 Pedro 5:4, ¿cierto? Allí dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que dará el galardón, ¿cierto?, a aquellos que han hecho su voluntad. Lo vamos a leer textualmente, 1 Pedro, capítulo 5, amén, verso
4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un premio, pero tenemos que pasar el proceso. Primero como ovejas, luego como pastores. Y la palabra del Señor cuando nos dice pastores, no estoy hablando fuera de lugar, porque según Apocalipsis, capítulo 19, verso 6, si lo buscamos, nos vamos a encontrar nosotros con que allí la palabra del Señor nos enseña algo poderoso, maravilloso, que usted y yo tenemos que creerlo, porque es palabra de Dios. Apocalipsis 19, 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero cordero, oveja, luego pastor, ¿cierto? Por excelencia. Y termina siendo rey. Y según Apocalipsis capítulo 1, también nosotros lo encontramos esto, verso 6. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo a nosotros, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora usted ya va entendiendo cuál es el proceso del cristiano, llamado como oveja para seguir al pastor. Una vez que aprendió lo que el pastor le enseñó y se preparó, ya no es oveja, es pastor, para que a su vez él pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido de este pastor por excelencia, para que usted aprenda también a pastorear. Primero a los suyos, su familia, pastorelos, jefes de hogar, cabezas del hogar, pastoreen a su familia, pastoreen a sus hijos. Nosotros como cristianos no podemos circunscribirnos solamente a darles educación, alimentación y muchas cosas que los niños necesitan, ¿cierto? Y eso está bien. Pero también tenemos que aprender a ser pastores de nuestra familia. Tenemos que aprender a ser sacerdotes también de nuestra familia, porque aquí dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso cuando podemos entender. Por eso el apóstol Pablo cuando habla, ¿cierto?, de que nosotros somos vencedores, ¿cierto?, por su conocimiento. Y cuando digo conocimiento, y eso se enseña en la iglesia, ¿cierto?, el conocimiento de Dios y de Jesús, del cristiano con respecto a Cristo, se está refiriendo, ¿cierto?, a la relación que tiene el cristiano con su pastor. Amén. Por eso dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿cierto?, y en los que se pierden. Gloria a Dios. Allí nos encontramos nosotros, ¿cierto?, con una enseñanza de Dios a través de su palabra, para que busquemos al Señor con todo nuestro corazón y también podamos expeler olor fragante, expeler grato olor. Uno de los proverbios, allí en Eclesiastés capítulo 10, yo quiero invitarle que vaya conmigo porque siento del Señor de participarle esto porque es importante que usted y yo lo sepamos. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Aquí no está hablando de ovejas.
porque está hablando de moscas. Está hablando de un olor fétido, de un olor de muerte, de un olor nauseabundo, que no es el caso de la oveja. La oveja tiene, como decía al principio, un olor particular, que no es propiamente tal fragante, pero tampoco es nauseabundo. Porque si Cristo nos considera sus ovejas, y lo dice el Salmo 100, ¿cierto? Verso 2, dice que nosotros somos ovejas de su prado. Salmo capítulo 100, verso 2. Lo podemos leer. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Quiero invitarle para ir concluyendo esta reflexión de la palabra de Dios, allí en el libro de San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, verso 1 al 6. Y allí hay una palabra que yo quiero compartir con usted porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Esa relación íntima, esa relación cercana, no lejana, sino cercana. Gloria a Dios. San Juan capítulo 10, del 1 al... del 1 al 6. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, fuera a todas las propias, dice, va delante de ellas. Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, hay una relación, hay una intimidad de familia, hay una intimidad, una cercanía maravillosa, que podamos sentir, que podamos palpar a este pastor por excelencia. Cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta palabra que el Señor me ha dado es para que la meditemos, porque tiene que ver, primero, con que somos ovejas de su prado. Que si bien es cierto, tenemos algunas cosas que no nos hacen expeler un olor agradable, sino más bien desagradable, si nos acercamos al pastor. Este pastor, antes de morir, y eso lo encontramos nosotros justamente aquí en San Juan, capítulo 11, habla sobre la muerte de Lázaro, ¿cierto? Y también habla en el capítulo 12, cuando es ungido en Betania. Dice la Escritura, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos.
Y la casa, escuche, esto es maravilloso que usted y yo lo entendamos, y la casa se llenó del olor del perfume. Gloria a Dios. En síntesis, lo que Dios quiere es que usted y yo podamos llenarnos de ese perfume. Y ese perfume usted no lo encuentra en cualquier farmacia o en cualquier perfumería. Ese perfume se consigue con una relación con el pastor. Porque este pastor fue ungido con perfume de nardo puro, carísimo. Nosotros sacamos la cuenta, ¿cierto? El que criticó esta acción de la mujer porque prácticamente para él fue una pérdida haber vaciado ese perfume sobre Jesús, ¿cierto? Porque ese perfume era tan carísimo que costaba prácticamente el salario de un año de un trabajador de ese tiempo. 300 denarios, aproximadamente un año de trabajo, ¿cierto? Pero Jesús dijo, déjala, en el verso 7 dice, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo venció al mundo. Fue coronado. Pasó de ser oveja a pastor y de pastor a rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros podamos oler como Él. Que en nosotros hay un olor agradable a la presencia de Dios. Porque como dice Pablo, ¿cierto? Para Él somos grato olor. Y cuando dice en los que se salvan y en los que se pierden, está hablando de que este Señor es Señor de los vivos y también es Señor de los muertos. Es Señor de todo, porque Él tiene la preeminencia. Él es preeminente en todo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Mi anhelo es que esta palabra pueda llegar a su vida. Mire, para concluir, la Escritura nos habla acerca de los espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos, ¿cierto?, van por doquier como las moscas muertas, ¿cierto?, exhalando muerte, exhalando mal olor. Y curiosamente, volviendo a la pandemia, ¿cierto?, uno de los estragos que hace este virus es anular el gusto y el olfato. Curioso, ¿no? Yo quiero invitarle que si alguno de nosotros ha sido tocado por este virus, renuncia a él, despójese, átelo en el nombre de Jesús y échelo fuera de su vida. Porque esas son las moscas muertas que hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Es tiempo que nosotros nos despojemos. Se ha ido descubriendo con el tiempo que esta potestad que está invadiendo el mundo entero está trayendo muerte, dolor. Y no, el mundo todavía no se da cuenta de que es una potestad inmunda que está atacando el cuerpo. Le quita el oxígeno. Mire, muchos de los testimonios de las personas que han tenido este virus coinciden en lo mismo. Es como si algo los tomara del cuello y los ahogara. Es como que si algo se colgara de ellos y los tirara hacia abajo. Ese testimonio es muy recurrente. Si usted empieza a escuchar los testimonios de las personas que han sido afectados por esta enfermedad, le van a decir exactamente lo mismo. Y es lo que el enemigo vino a hacer, a hurtar, matar y a destruir. Pero cuando nosotros nos acercamos al pastor por excelencia, vamos a dejar este mal olor y vamos a percibir un buen olor. Gloria a Dios. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Quiero invitarle
que vaya conmigo en oración. Quiero hacer una oración por su vida, por su familia, por su hogar, por su generación. Dios eterno de los cielos, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti tal como somos. Es verdad, muchas veces no leemos bien. Muchas veces expelemos, no es un olor grato lo que expelemos. Perdónanos, Señor. Hoy nos despojamos de toda inmundicia, de toda enfermedad, de todo espíritu inmundo que ha estado atormentando las vidas. Yo en este momento extiendo mi mano por fe sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre los hospitales, sobre las clínicas donde están las personas hospitalizadas y muchos de ellos conectados, Señor, a un ventilador. Padre eterno, ahora mismo en el nombre de Jesús, atamos todo hombre fuerte que esté sobre sus vidas. Oramos por tus hijos que están, Señor eterno, siendo atormentados. Que ellos puedan entrar en este conocimiento tuyo, Señor, como dice el apóstol. El olor de tu conocimiento trae vida, trae salud, trae restauración. Ahora, Señor, proclamamos que tu sangre preciosa, vertida en el madero de la cruz, como oveja que fuiste llevado al matadero, esa sangre lave, limpie y restaure a aquellos que están en aflicción. Gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.